Yo soy Mónica Borda y soy psicóloga y tengo una maestría en neurociencias y neuroliderazgo. Soy conferencista, doy conferencias por todo el mundo. Tengo, bueno, este es mi tercer libro y mi empresa que hace obviamente toda la parte de coaching a empresas, los libros, conferencias, se llama Ten Huevos. Qué buen nombre, qué buen nombre. Mónica, me gustaría empezar, bueno, ¿por qué escribir sobre el miedo? Fíjate, Marta, que para mí el miedo personalmente ha sido la emoción que más me ha costado superar. Y también en toda la parte clínica que he tenido la oportunidad de estar con pacientes en las conferencias, creo que el miedo, Marta, es el cáncer de las emociones. Si me preguntaran cuál es la emoción que más daño le hace a los seres humanos, es el miedo. Así que creo que es una emoción que todos tenemos que aprender a vivir con ella, que eso es algo muy importante. El miedo no se quita, pero sí puedes aprender a superarlo y bueno, mi propuesta es que se convierta en tu brújula, no en tu enemigo. Y bueno, ¿cómo impacta este miedo, esta sensación a la vida de las mujeres? Yo creo que el miedo impacta mucho en la vida de las mujeres. Yo creo que sobre todo en este momento que creo que es un muy buen momento para las mujeres, ¿no? Con todas las oportunidades. Es más, tenemos una presidenta mujer. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que las mujeres están empezando a brillar, a empezar a luchar por sus emprendimientos, a trabajar, a salir, a no permitir muchas de ellas también cosas que no se deben de permitir, como maltratos, abusos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces un cambio y no solo como mujer, como ser humano? Pues la primera sensación y la primera emoción que sientes es miedo. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, las mujeres tenemos una gran oportunidad ahorita, pero sin duda, Marta, tenemos que aprender a gestionar nuestros miedos para hacer todo ese cambio que viene de inclusión y todo lo posible. Con respecto a la experiencia que tienes acerca de tus pacientes mujeres, ¿cuál es el miedo o cuáles son los tipos de miedo más recurrente que tenemos nosotras? Pues el miedo más recurrente es, por ejemplo, en las mujeres casadas que no ejercieron su profesión o que no, sí, que no ejercieron su profesión, pues el tenerse que quedar, ¿no? Por miedo a perder a sus hijos, por miedo a no tener ese ingreso económico, ¿no? Y obviamente, pues no se pueden ir. Otro miedo muy común es el emprender, el emprender un negocio y obviamente, sí, pues les da miedo, ¿no? Fíjate que eso es algo muy peculiar, como el no saber cómo manejarlo. Yo creo que las mujeres hemos vivido como desconectadas, ¿no? De la parte, digo, cosas tontas como hasta de impuestos, ¿no? O sea, de toda la parte administrativa, creo que eso es eso. Yo creo que las mujeres también yo veo que miedo al rechazo, miedo al rechazo obviamente en la parte personal como mujer y miedo también a la no aprobación, a la no aprobación de trabajo, a la no aprobación como mujeres que tenemos hijos. Creo que muchas también pues digo, pasan por estos como, yo digo, lutos emocionales de pues tengo que trabajar, pero mis hijos a lo mejor no voy a estar con ellos todo el tiempo. Entonces creo que sí, como mujeres estamos pasando por un periodo, repito, de transformación, pero también al mismo tiempo en esta transformación de muchos miedos que tenemos que superar para poder que exista ya realmente esta inclusión, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y bueno, ya adentrándonos más a la lectura del libro, pues cómo afrontar el miedo. Ahí nos das una guía, pero digamos, ¿cómo afrontar el miedo? Pues básicamente, Marta, a mí me encanta decir esto, al miedo hay que verlo con huevos y a la cara. Así, eso es lo primero. Y hay que entender que esta reflexión me encanta.
Normalmente el miedo que hace, y cuando el miedo es un problema en tu vida, cuando dejas de hablar, dejas de hacer esa llamada, dejas de hacer ese viaje, dejas de emprender, dejas de, ya no te quieres divorciar por lo que el miedo te hace pensar. Y cuando tú puedes decir, el miedo se ha convertido en un problema en mi vida, cuando ya no arriesgas nada y cuando por mí te quedas, digamos, tras bambalinas. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Primero que nada hay que aceptarlo, o sea, hay que aceptar que tenemos miedo. Creo que eso es algo, una parte muy, muy, muy importante. Y hay que verlo a la cara, hay que escribir los miedos. ¿A qué le tienes tanto miedo? Porque la realidad es que al final nos damos cuenta que los miedos siempre lo digo, es el Barney que vive en tu imaginación, ¿no? Existe, pero no existe porque en realidad lo creas con la mente. Entonces, sí, o sea, realmente definir a qué le tienes tanto miedo. Y mi propuesta, Marta, es, ¿qué tienes que hacer para vivir sin esos miedos? Hacer lo que te da miedo. Esa es tu guía, esa es tu brújula. Hay mujeres, ¿no? Que me dicen, Mónica, es que no sé qué sigue para mí, no sé qué quiero. Y yo, a ver, ¿a qué le tienes miedo? No, pues a esto. Ahí está la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo que te da miedo. Afrontarlo. Afrontarlo, pero hacerlo, tomar acción. O sea, tomando acción, porque al final, repito, el miedo nos hace pensar cosas que no están pasando. Y que no van a pasar porque obviamente somos seres humanos y cuántas de nosotros, Marta, no hemos pasado por momentos muy difíciles que ni siquiera habíamos pensado y a los cuales no les teníamos miedo. Y en realidad, ¿qué hicimos cuando pasó eso? Pues lo solucionaste. Claro. Mónica, en este sentido, ¿qué tan importantes son las redes de apoyo? Yo creo que las redes de apoyo son muy, muy, muy importantes. Digo, si hay la oportunidad de trabajarse en terapia, creo que eso es algo excelente, pero si no, también hay libros como Sin miedo y con huevos o cualquier otro libro. Y creo que también es el platicarlo, Marta, el platicarlo desde un lugar positivo. A mí me da risa, ¿no? Como que de repente yo en comidas y eso, oye, ¿tú a qué le tienes miedo? Y se empieza a hacer toda una plática, ¿no? Y te acabas dando cuenta que todos tenemos miedo de algo. Yo creo que abrirlo, no sentir que todos tenemos miedo, todos queremos superar algo. Y creo que mientras más alivianado lo veamos, es mejor. Y obviamente también pues existen muchas, hoy apoyo entre mujeres, pero aquí creo que es muy importante que el apoyo sea entrar en acción, hacer algo para ya no vivir con ese miedo, porque a veces también existen como redes de apoyo, ¿no? Donde como que nos lamemos entre nosotras las heridas. Entonces, la propuesta es, obviamente, claro, o sea, podemos recibir cariño y todo, pero muy importante que siempre el consejo sea el vamos para adelante, tú puedes con ese miedo, afróntalo, porque si no también nos podemos convertir en víctimas de nuestros miedos. ¿Cómo hacer que el miedo trabaje a tu favor? Haciendo lo que te da miedo. O sea, en el momento en que tu miedo es tu brújula, yo en ningún momento, y como lo platico en el libro, yo no es que no viva con miedo. Más bien ahora sé cómo gestionarlo y la manera de gestionarlo es yo en el momento que ya empiezo a sentir esta angustia y este miedo y digo, no, a ver, por ahí es el camino. ¿A qué le tengo tanto miedo? No, pues hacer esa llamada. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa llamada. ¿A qué le tengo tanto miedo? No, pues a ir y decir mis puntos de vista. A ver, lo que tengo que hacer es ir y dar mis puntos de vista. Y creo que ahí es cuando el miedo empieza a trabajar a tu favor y cuando realmente tiene resultados, Marta, porque cuántas cosas hemos perdido en la vida por miedo y cuántas cosas tendríamos si no tuviéramos miedo. Entonces, repito, la propuesta no es, ay, el miedo se te va a quitar, no, es utilizarlo a tu favor. ¿Qué te dejó escribir este libro? La verdad, para mí, Marta, este libro me dejó sanarme más, porque, repito, es como esta emoción con la que yo he trabajado mucho, ¿no?
me ha dejado pues que la gente me empiece a compartir, Mónica, hice esto que me da miedo y que se sientan como me he sentido yo cuando he ido por mis miedos, a corretear al miedo, ¿no? Y que empiecen a tener como resultados, ¿no? En su vida. Y creo que ese es mi mayor regalo. Y el regalo de que la gente, que todos los seres humanos tengamos la capacidad de vivir sin miedo. Yo creo que si esto cada día crece más, podríamos tener un mundo completamente distinto, pero sobre todo, todos los seres humanos viviríamos mucho más contentos y mucho menos miedosos de lo que viene, porque en realidad el miedo no existe, solamente está en tu imaginación. Claro, y aparte en el libro viene una serie de cuestionarios y pruebas donde uno mismo va viendo pues estas personalidades, lo cual está súper Claro, bien. porque aquí mi propuesta es, imagínate lo profundo que llega a ser el miedo, Marta, que tú dejas de ser quien tú eres. Por ejemplo, aquí yo propongo un test, ¿no? Donde tú digas dónde estás parado, en qué personalidad del miedo estás. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, alguien que de repente recibió una mala noticia o que de repente alguien le dijo ya no te quiero, ya me voy o me quiero divorciar, te quedas con este miedo de, híjole, es que cualquier cosa me puede pasar en cualquier momento. Y dejas de ser tú y en quién te conviertes, en alguien hipervigilante, ¿no? En esta piensa mal y acertarás y esta gente que siempre está alerta como con miedo de que algo malo le va a pasar, ¿no? Y aquí la propuesta es, si tú ya te convertiste en esa persona o controladora o tímida por lo que el miedo, o sea, por lo que el miedo te hace sentir, ¿no? O sea, imagínate, no quiero que me vuelva a pasar esto y entonces ahora estoy siempre alerta. No quiero que me vuelva a pasar esto y me vuelva un controlador. Entonces mi propuesta es que tú identifiques dónde estás parado, en qué personalidad y te doy toda la metodología para convertirte, por ejemplo, si eres un controlador, en una persona liberadora y así puedas ir a empezar a gestionar tus miedos y te des cuenta que al final solo es una malpasada del miedo. Eso no te define y puedes regresar a confiar, a hablar, a convertir en alguien, sí, o sea, liberador. Y creo que ese es el chiste, dejar de vivir sin miedo y si en algún momento adoptaste una personalidad que no es la tuya, la dejes atrás y pues sin miedo y con huevos, Marta. Claro, Mónica, pues muchísimas felicidades por el libro y pues nada, que nos compartas cuándo va a ser digamos, dónde lo podemos comprar. Creo que están en la gira, ¿no? Están en la gira de medios, pero no sé si se vaya a hacer una presentación para ya como presentarlo. Platícanos esto. Sí, este año de hecho vamos a estar en todas las ferias. Gracias a Dios vamos a estar en todas las ferias. Empiezan ahorita las ferias en la del Zócalo, en la de la Rosa, que ya empieza en abril y después, bueno, vamos a todas las ferias. Y bueno, sin miedo y con huevos se venden en todas las librerías de la República Mexicana, en todas las tiendas de autoservicio, en Walmart, Office Depot, Liverpool, Sears, Sanborns y obviamente en todas las plataformas de Amazon, Mercado Libre. Está en todos lados, gracias a Dios, el libro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mónica. Yo te agradezco mucho tu tiempo y el espacio para esta entrevista. Al contrario, Marta, de verdad, muchas, muchas gracias. La agradecida soy yo. Y bueno, que tengas un excelente viernes y un lindo fin de semana.